Buenas noches amigos, amigos de la plática, donde quiera que usted nos sintoniza, donde quiera que haya un salvadoreño, ahí está la plática llevándole temas de interés nacional, de interés para todas las familias del Salvador, para donde quiera que el salvadoreño se interese por mantenerse informado sobre los quehaceres políticos, económicos y sociales en El Salvador. Nosotros como La Plática estamos encantados de contar con su preferencia, de contar con su sintonía y este día vamos a conversar un poco con estimado amigo Cifrido Reyes, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cifrido? Muy buenas noches, Luis. Un saludo hasta Houston, Texas, donde estás transmitiendo este programa. Agradecerte por la posibilidad de tener esta conversación. Siempre estoy pendiente de tus programas y pues saludo particularmente tu interés en que se conozca la realidad de lo que vive nuestro país, El Salvador, darle una voz a aquellos que de una manera u otra se nos niega el acceso a los medios de comunicación tradicionales, pero estoy seguro pues que con tu programa estás haciendo también una gran contribución al proceso democrático del país y también a defender al pueblo salvadoreño de las arbitrariedades, de los abusos, de la corrupción, del despotismo que se ha instalado en El Salvador como forma de gobierno. Así que te agradezco la posibilidad de tener esta entrevista. Hace 6 meses estábamos prácticamente en una entrevista similar, primera vez que nos encontramos, creo que fue un día 8 de junio, imagínate. Y muchas cosas han pasado desde el 8 de junio pasado, así que sobre eso vamos a tener oportunidad de comentar este día. Yo quiero agradecerte de que se tomes el tiempo para poder compartir con los amigos y yo siempre soy de la idea de que en la medida que los derechos de las personas se respeten, tenemos una mejor sociedad. Y yo siempre hago uso de aquello de que nuestra constitución nos crea un derecho fundamental y único, ¿verdad? Aquel donde usted puede ser condenado por la sociedad, pero no es culpable hasta que la justicia no lo establece así. Y haciendo uso del derecho a la inocencia, uno siempre tiene que tomar en cuenta para efectos de libre expresión, escuchar a las diferentes partes que participan en este debate político que siempre sucede, porque nadie tiene la razón hasta que no lo demuestre. ¿Y cómo va su caso con relación a lo que usted tiene pendiente en El Salvador, Cifrido? A ver si nos puede dar un poquito de contexto, cómo va su proceso, cuál es el grado de avance, si en realidad hay un avance, o cómo ve usted esa situación en nuestro país. Bueno, yo siempre lo he dicho, ante una persecución arbitraria, infame, sucia y totalmente infundada, pues tenemos que defendernos con las armas que nos da la ley, las armas que nos da el derecho, defendernos también dando nuestras explicaciones de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido. Como tú dices, la Constitución claramente establece, y qué bueno que lo citaste porque yo también lo iba a citar. Aquí tengo la Constitución de la República de El Salvador. En su artículo 12 dice que toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público, en el que se aseguren todas las garantías
necesarias para su defensa. Por otro lado, también la Constitución en su artículo 3 dice que todas las personas son iguales ante la ley, que para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. También la Constitución nos garantiza el derecho al honor, es en su artículo 2, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La Constitución nos garantiza la libertad y también establece que ninguna persona puede ser arbitrariamente privada de sus derechos. Derechos de todo tipo, el derecho a la libertad, a la propiedad, a la posesión, obviamente a la vida, y que ni de cualquier otro de los derechos, sin antes haber sido vencida en juicio. Tampoco puede ser enjuiciado 2 veces por la misma causa. Y hay una serie de derechos que están contemplados en el texto constitucional. La última vez o primera vez que nos reunimos, yo les comentaba que estaba en México, justamente usando el derecho internacional, porque el gobierno de ese país, conforme al derecho internacional y al derecho mexicano, establecido en su constitución, establece el asilo como uno de los derechos de aquellos que son perseguidos de manera injusta en sus respectivos países. En base a ese postulado del derecho internacional y del derecho mexicano, y que también lo tiene la Constitución de El Salvador, dicho sea de paso, pues yo al ver esta embestida represiva contra mi persona y contra mi familia y contra otras personas, todas personas inocentes, honorables, pues tomé la decisión de solicitar esa protección del Estado mexicano, conforme al derecho internacional. Yo no estoy prófugo, yo no estoy huyendo, yo estoy usando un recurso del derecho internacional. Y desde esta plataforma, pues yo estoy defendiéndome tanto en el plano legal como en el plano político, pues estamos ante una persecución política, una persecución totalmente obscena, muy burda, donde Nayib Bukele se pone de acuerdo con el fiscal Raúl Melara, justamente hace un año, más o menos, y deciden lanzar esta embestida contra mi persona. Arman un caso de la nada, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de pruebas, pero dentro de su consideración maquiavélica, ellos dicen, bueno, vamos a tener a los Reyes perseguido, si es posible preso, lo vamos a tener a la defensiva, y mientras todo se aclara y mientras buscamos presionar al órgano judicial para que lo condene, pues prácticamente lo tenemos al margen de los eventos en El Salvador. La última vez que conversamos, allá en junio, les comentaba cuál había sido la génesis de toda esta persecución. Y pues quiero compartir contigo y con tu público, Luis, que han habido cosas positivas en estos últimos meses, porque pues estamos usando justamente los recursos que nos da la ley y el derecho, incluyendo el derecho internacional. Semanas después que tuvimos esa entrevista, el régimen se llevó una tremenda derrota política y moral, y además una derrota legal, cuando el organismo de policía internacional, que es la Interpol, le dice a Bukele y al fiscal Raúl Melara, ustedes no tienen ninguna base legal para perseguir a Sigfrido Reyes. Eso fue aproximadamente el 11-12 de agosto. Y les rechaza su pretensión totalmente arbitraria e injusta de querer perseguirme más allá de las fronteras del territorio salvadoreño. La Interpol les dice, señores, no les vamos a aceptar ese requerimiento que ustedes nos han hecho porque no tienen una base legal. ¿Qué les estaba queriendo decir Interpol? No vamos a prestarnos a su juego de persecución política. Porque Interpol tiene muy claro eso dentro de dañar a un crítico
un opositor. Semanas después, hace aproximadamente unas 6 semanas, principios de noviembre, el alto representante de Naciones Unidas, el relator especial para la independencia de los magistrados y de los abogados, que es un connotado jurista de nacionalidad peruana, el doctor Diego García Sayán, que es toda una eminencia en materia de derechos humanos, que por cierto fue el director de la División de Derechos Humanos de UNUSAL, imagínate. Conoce El Salvador, conoce el sistema político de El Salvador, conoce la forma como la derecha actúa de manera totalmente arbitraria e inconstitucional y sucia. Y pues el relator, después de estar en El Salvador, pues tuvo cargos muy importantes, fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de haber sido en esos años canciller de Perú, ministro de Justicia del Perú. Es una personalidad de las más connotadas a nivel mundial y por ello Naciones Unidas le ha asignado esa importante responsabilidad. Él tiene que vigilar para que los jueces, para que los magistrados, para que los abogados actúen con independencia de los demás poderes y que no se presten a juegos políticos arbitrarios y abusivos. Entonces el procurador García Sayán emite un comunicado donde claramente le demanda a Bukele que deje de presionar al sistema judicial para conseguir sus propósitos políticos. Y de una manera muy precisa y directa señala el caso de mi persona y de mi familia y demanda que se termine con el acoso y la persecución judicial contra mi persona y mi familia. Y establece claramente de que no hay ninguna razón legal para perseguirme. Peor aún, establece que en la Corte Suprema de Justicia sería un proceso amañado para construir situaciones que nunca habían sucedido. Y acto seguido le demanda al Estado salvadoreño un informe sobre la situación de persecución contra mi persona y mi familia. El Estado salvadoreño está obligado, por los convenios que ha firmado en materia de derechos humanos, a rendir ese informe y el plazo se le termina justamente este próximo viernes. Y tienen que responder. Y estamos claros que al doctor García Sayán no lo van a engañar con comunicados, ni lo van a engañar con manipulaciones como las que suele hacer Bukele o las que suele hacer el fiscal Raúl Melara o las que suelen hacer ciertos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se prestaron a ese juego de Bukele y que violentaron una serie de derechos de los cuales podemos hablar para darle forma legal a esta persecución política. Entonces, hemos venido avanzando, Luis, en el caso. Hemos aportado además una serie de elementos de prueba a los jueces que ven estos casos para que estén ellos totalmente claros de que no hay ninguna situación ilegal en mi conducta, ninguna situación irregular, ninguna situación que pueda violentar ni siquiera un principio ético, sino que lo que hay es un deseo de perseguirme porque siempre he sido pues una voz, creo yo, directa, clara, contundente a la hora de denunciar la corrupción de la derecha, los abusos de la derecha. Y cuando hablo de la derecha, pues hablo en el sentido genérico, ahí incluyo el partido Arena, incluyo a Nayib Bukele y los partidos que lo respaldan. Y pues esa es la razón por la cual se activó toda esta persecución. Además que ellos necesitaban un caso para que su narrativa que vinieron construyendo en los últimos tiempos, pues tuviese por lo menos un caso que pudieran alegar de forma pública, ¿no? Entonces, ese caso, dijeron, bueno, vámonos contra Sigfrido Reyes. No importa que no haya ningún delito, no importa que no haya cometido ninguna falta, pero tenemos el sistema judicial con nosotros, tenemos la fiscalía con nosotros y pues lo vamos a poner contra la pared. Entonces, necesitaban esa narrativa de que, pues todo el mundo entiende que la derecha casi por naturaleza es corrupta
Y actualmente Bukele y su argolla lo están demostrando de manera más que evidente. No podemos más tarde, si gustas, entrar en esos detalles. Pero acusar a la izquierda y a un dirigente de izquierda de actos de corrupción, pues para ellos les viene a justificar esa narrativa que no la pueden probar ni la podrán probar de ninguna manera, porque la izquierda siempre ha defendido los valores de la ética, de la honradez, de la probidad, de la transparencia. Todo lo contrario de lo que es la conducta de los personajes de la derecha. Yo entiendo que hay cosas que nunca me van a perdonar, como por ejemplo el haber encabezado la investigación legislativa que determinó los desvíos de millones de dólares que realizó Francisco Flores. Nunca me van a perdonar que siempre he tenido una postura firme en defensa de los derechos de la gente más necesitada y más marginada del país. Nunca me van a perdonar que siempre he señalado su corrupción y sus abusos. Entonces, soy un candidato para convertirse pues en una especie de objetivo privilegiado por parte de los grupos de la derecha tradicional y de la derecha emergente, como es el caso de Bukele y los partidos que lo acompañan. Entonces, en resumen, Luis, estamos defendiéndonos, estamos avanzando, estamos ganando batallas. Esta es una guerra judicial que tiene detrás pues un objetivo político. Evidentemente hay presiones sobre los jueces y sobre los magistrados. Sabemos que esas presiones a veces pueden funcionar, pero también confiamos en que hay todavía dentro del órgano judicial de El Salvador jueces honestos que no se dejarán presionar, no se dejarán intimidar, mucho menos se dejarán comprar por Bukele y el fiscal general. Estamos también esperando que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie porque desde hace 11 meses pusimos un recurso de amparo ante las graves atrocidades y violaciones a nuestros derechos y garantías constitucionales. Algunos de esos derechos los he mencionado. Hay otros que se han violado también. Han pasado 11 meses, no se ve ninguna señal de los señores de la Sala Constitucional en querer resolver el amparo que yo interpuse. Pues me imagino que también hay presiones sobre ellos. Vemos cómo algunos casos lo resuelven en materia de días, otros en materia de 2 o 3 semanas, pero mi caso lleva 11 meses. Y es un caso tan evidente y tan contundente en la demostración de las violaciones a derechos y garantías constitucionales que pues se esperaría que lo hubiesen resuelto allá por marzo, a más tardar. Pero no vemos esa diligencia de los magistrados que están a cargo de resolver. Quizás porque algunos de ellos fueron parte de ese complot, de esa conspiración. Y por lo tanto habrá el interés de algunos de ellos de que este caso no prospere, que no camine, más bien engavetarlo. Y estamos pues en esa lucha también para que se resuelva lo fundamental, que se establezca claramente que hubo una violación de mis derechos fundamentales basados o establecidos en la Constitución de la República. Puedo entonces así de manera muy precisa resumirte el estado en que estamos. Le hemos dado a los jueces toneladas de pruebas, ¿verdad?, para que desestimen esas ridículas y maliciosas acusaciones que inventó el fiscal. Mira, allá por el mes de diciembre, quiero comentarte y que se conozcan tus seguidores en esta plataforma. En la Fiscalía General de la República tuvo lugar una reunión donde los fiscales auxiliares le dijeron a Raúl Melara: no hay caso contra Cipriano Ruiz. No lo podemos acusar de nada. Lo hemos investigado por arriba, por abajo, debajo de la alfombra, adentro, afuera, sus cuentas, sus movimientos, todo. No hay caso. Y Raúl Melara les dijo: no me importa. Yo quiero la cabeza de Reyes porque tengo órdenes de cortarle la cabeza. Y ustedes tienen que ver de qué lo acusan. Entonces entraron en una situación de desesperación
a montar unas situaciones totalmente ridículas, absurdas, de un supuesto peculado. ¿Qué es un peculado? ¿Qué es un peculado? Es cuando un funcionario público se apropia de recursos del erario público. Un peculado totalmente inexistente, absurdo. Para comenzar, Sigfrido Reyes nunca manejó fondos de la Asamblea Legislativa ni de ninguna institución. Nunca he tenido acceso a fondos. Nunca he podido decir, denle esto a fulano o denle lo otro a mengano. Mucho menos apropiarme de fondos públicos de manera ilegal, de manera indebida. Pero ellos construyeron la historia. Se fueron contra mí y contra mi familia, contra mi esposa, contra mi hermano, ¿verdad? Contra mis hijos. Y armaron esta persecución. Es una persecución que nos ha hecho un tremendo daño, pero también sabemos que la Constitución en algún punto establece que estos funcionarios que han sido los que han armado y los que han sido cómplices de esta persecución arbitraria, inconstitucional e inhumana, pues en su momento van a responder por todos los delitos que han cometido. Existe algo que es importante que la gente conozca, porque muchas veces por ignorancia, muchas veces porque alguien no le interesa descubrir ciertos conceptos, se dedica a quitar el significado que pueda tener. Miles de salvadoreños, óigase bien, miles de salvadoreños han hecho uso del asilo en determinadas partes del mundo. En Estados Unidos es donde más salvadoreños se acogen al asilo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el asilo es un derecho humano, que el asilo es un derecho mío, porque yo hago uso de ese derecho porque yo considero que mi vida o mi libertad están amenazadas en mi país. Y hago uso de ese derecho que me da el derecho internacional, hago uso de ese derecho mío y digo yo, mi vida, mi libertad es más importante que cualquier cosa. Y mucha gente se puede tomar la tarea de querer hacer valoraciones a partir de declaraciones de los medios y que los medios se encargan de condenar a priori a la gente sin entrar en detalles. Cuando la Policía Internacional, Interpol, le niega a un Estado la posibilidad de capturar a alguien, es porque no está sustentado en nada esa orden de captura. Porque cuando una orden de captura tiene los elementos suficientes sobre una base legal, Interpol no se puede negar a capturar a alguien. Pero la Interpol ha dicho, miren señores, usted no tiene ningún caso contra Sigfrido Reyes. Usted no tiene ningún caso contra Mauricio Funes para poder capturarlo. Denme elementos. Denme a mí los elementos jurídicos, porque la Interpol no va a capturar a alguien y quedar en ridículo, porque ellos se cuidan mucho de la parte judicial. Y entonces, cuando a Sigfrido la Interpol le dice, miren señores de El Salvador, no traten de ocupar de trofeo a las personas, hombre. No traten de ocupar como trofeos, porque las personas no somos trofeos de nadie. Y le está diciendo al Estado salvadoreño, usted no tiene un caso judicial que nos permita a nosotros capturar. Esa es la actual situación de Sigfrido Reyes. Bueno, justamente creo que el gobierno, el régimen de Bukele y su fiscal, que es parte de ese régimen. Y aquí yo quiero hacer una precisión, Luis, porque muchos a veces se dejan ir y creen que el fiscal tiene alguna independencia de Bukele. Eso no es cierto. Él ha necesitado armar en las últimas semanas algún tipo de show mediático para pues tomar cierta distancia pública de Bukele, porque sabe que Bukele está demasiado desgastado
y su argolla está cometiendo una serie de actos de corrupción indefendibles. Pero ellos trabajan de la mano, ellos están totalmente de acuerdo, y si no están de acuerdo, pues viene un señor que está allá en Santa Elena, los llama, los sienta y los pone de acuerdo. De hecho, te habrás dado cuenta que como parte de ese show estuvieron lanzándose tweets unos al otro. Y en algún momento le dice Melara a Bukele, pero se acuerda cuando me dijo que no persiguiéramos a Walter Araujo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que pone en evidencia? Pues que así se arreglan entre ellos. Y dicen, a fulano hay que perseguirlo, a fulano no hay que perseguirlo. A este, aunque tenga delitos comprobados, no lo vamos a perseguir. Y a este otro, que es mi opositor y es mi crítico y lo considero un hombre o una mujer peligrosa para mí, porque me pone en evidencia, pues a este que hay que perseguirlo. Y hay que montarle cualquier adefesio, cualquier causa inventada. No importa que no hayan pruebas, que no haya ningún elemento. Las vamos a armar y vamos a presionar a alguna gente para que sea un testigo criteriado. Y sobre esa base montar una historia. Pues así actúa Raúl Melara y así actúa. Pero si usted no tuviera ninguna Bukele. afiliación, si usted no tuviera ninguna afiliación política con un partido determinado, a lo mejor usted, como un funcionario público que no figuró dentro de las esferas altas de un partido, a lo mejor ni siquiera se hubieran fijado en usted. Ahí tenemos a José Luis Merino. Mire, ahí tenemos a José Luis Merino, que tanto lo mencionan, pero sin embargo no existe ningún caso contra él. ¿Por qué? ¿Cuál es el? Usted conoce las entrañas del partido y no nos vamos a engañar aquí. Usted estuvo a la par de Bukele 10 años. Usted lo conoce, usted sabe cómo actúa, cómo piensa. Usted sabe sus debilidades también. Por lo tanto, usted fue como, ¿cómo le llaman a eso? Como un trofeo que a ellos saben que le va a afectar al partido FMLN todo lo que a usted le suceda. Ciertamente, ciertamente. Primero que quiero aclarar, yo conozco a Bukele no porque haya estado 10 años a la par de él. No. Afortunadamente no tuve esa. ¿No tuvieron ninguna cercanía? No, en absoluto. No, nunca he tratado con él, excepto en los momentos en que el partido le daba a él de comer, porque una agencia de publicidad que su padre compró, una agencia que estaba quebrada, por cierto, creo que se llamaba Anuncia Publicidad. Era una agencia que tuvimos que contratar. Yo era el responsable de la campaña del FMLN allá por el 2005, 2006, y tuvimos que contratar una agencia para que intermediara entre nosotros y medios de comunicación que de ninguna otra manera pues nos daban crédito para poner nuestros anuncios en una campaña política. Y don Armando Bukele, una persona a quien yo siempre respeté y respeto, pues en algún momento me dice, mira, pero aquí nosotros podemos ayudarte con esta agencia de publicidad que la está manejando mi hijo. ¿Y quién es su hijo? Le pregunté. Y dice, mire, llamen a Nayib. Y pues de repente apareció este personaje y en esas circunstancias lo conocí, ¿verdad? Tuvieron muy buenos contratos con el FMLN, ganaron mucho dinero como familia. Realmente es un chiste obsceno cuando Bukele dice que él y su familia le ayudaban al FMLN. Al contrario, si usted manejó mucho dinero. Si usted manejó la campaña, ¿usted no tiene problemas en decir cuántos millones ganó la familia Bukele? La verdad es que fueron varios millones a lo largo de un buen rato, ¿no? O sea, que estoy hablando al menos del 2005 hasta el 2000. En el caso del partido, pues manejaron nuestras campañas en el sentido de ser como los intermediarios. ¿Y tú sabes cuánto cobra un intermediario por colocar un spot de televisión o de radio? 30%. 26, 28, 30%. Por ahí anda. Y luego, pues él también tuvo acceso a otros contratos, no sé cómo los habrá conseguido.
Me imagino que habrá licitado, pero siempre tuvo contratos del gobierno. Se hablaba de Entiendo que 30 y tantos millones que él y su entiendo que manejó familia. varias campañas de algunas entidades. No puedo decir que lo consiguió de manera corrupta, no me corresponde decir eso. Lo que sí está claro es que en algún momento él, y cuando ya es alcalde, sigue recibiendo dinero de esas empresas y no lo declara y evade impuestos. La Corte Suprema de Justicia estableció que evadió declarar cerca de $1 millón. Pero aún así lo absolvieron. Aún así lo absolvieron. Tiraron el caso y le dicen, se lavaron las manos, como Poncio Pilatos, y dicen, bueno, eso ya no nos corresponde, eso que lo vea el ministro de Hacienda y que lo vea el fiscal. Mira si Raúl Melara ha movido ese caso, Luis. No le No, interesa. lo tiene bajo 7 llaves y 7 candados. Pero No, ¿sabía usted que ese caso incluso se ha ido a amarrar con la Corte y el Instituto de Acceso a la Información Pública? es que Sabía lo que hoy están amarrando. lo están cubriendo entre ellos para no darlo a Exactamente. conocer. Se han prácticamente tomado el Instituto de Acceso a la Información Pública y junto con la Fiscalía y el Ministro de Hacienda, pues tienen blindado. Pero ahí hay un caso grueso de evasión de impuestos, por lo menos. Pero bueno, volvamos al punto. Mira, ellos han venido teniendo una serie de derrotas en el orden judicial, en el orden político. Para comenzar, tú comentabas este tema del asilo político. Mira, no es simplemente que tú alegues que te están persiguiendo. Pues si un criminal puede llegar a un país y alegar que lo están persiguiendo injustamente. Otra cosa es que le crean. Otra cosa es que sus argumentos sean sólidos y tengan un fundamento. No, no es así tan automático, tú lo sabes bien. En el caso particular de esta persecución contra mi persona, pues un gobierno que goza de mucha credibilidad y mucho prestigio en el concierto internacional, como es el gobierno del presidente López Obrador, al conocer el caso de persecución contra mi persona, dice, aquí hay una persecución política y por lo tanto le vamos a otorgar a Sigfrido Reyes asilo político, conforme al derecho internacional. Hay quienes de una manera perversa dicen, pero es que Sigfrido Reyes no tiene nada que ocultar, que se venga para El Salvador. No, eso es querer hacer un juego totalmente perverso. Mira, el primer derecho humano después de la vida es el derecho a la libertad, el derecho a disponer de tu persona y de no estar privado de tu libertad. ¿Tú crees que yo pudiera defenderme si estos tipos me tuvieran en Mariona? Pudiera estar ahora contigo, Luis, o mañana con cualquier otro medio de comunicación. ¿Tú crees que yo pudiera? Te voy a suspender un ratito, Cifrido. Una persona pública que ha tenido un antecedente en los medios y que los medios ya se encargaron de condenarlo, no duran en Algunos la... medios, Luis, algunos medios, no No, generalistas. estamos hablando de los medios al servicio del gobierno, ¿va? Claro, Estamos claro. hablando de esos medios que interesa sacar raja política. Y nosotros sabemos que la justicia en El Salvador no camina, sino que gatea. Una persona como con antecedentes así, hasta les crean un espacio especial allá en Mariona, en el sector 9, ¿verdad? Los allegados al sistema, ¿sí? Pero otros corren el riesgo de meterlos en los lugares más peligrosos. Entonces, Sí, ciertamente, el sistema judicial nuestro no tiene garantías de nada. de nada, Mira, de mira, nada. Saca, lo tienen en un sector exclusivo, ¿sí? No lo tienen en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ellos saben a quién protegen. Pero continúa con tu evaluación. Sí, entonces, si yo no estuviera disponiendo de mi libertad, no podría defenderme como lo estoy haciendo, no los podría desenmascarar, no los podría enfrentar, no podría yo acudir a las instancias que he acudido, como Naciones Unidas, como Interpol, para que estas instancias certifiquen
que ninguna razón válida ni legal tienen Bukele y Raúl Melara para perseguir. Mira, hay un tema que tiene que ver con el asilo, pero que también tiene que ver cómo actúan los gobiernos represivos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decía hace poco: nosotros vamos a seguir respetando el derecho a disentir, no vamos a perseguir a nadie, no va a haber fabricación de delitos. Escuche, Bukele, escuche, fiscal Melara, no va a haber fabricación de delitos como era antes, no va a haber censura a los medios. ¿Qué diferencia entre un presidente que es un demócrata, que es un verdadero hombre de Estado, con una trayectoria intachable, que también ha sido perseguido? Quiero decirte que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido perseguido. Incluso le hicieron un juicio político hace algunos años para perseguirlo y desaforarlo. Pero él dice, no vamos a fabricar delitos contra aquellos que nos critican. ¿Qué diferencia con Bukele? ¿Qué diferencia con Raúl Melara? Que se dedican a fabricar delitos. Mire, Sigfrido, pero este caso no viene de Raúl Melara, este caso viene desde Meléndez, ¿verdad? Pero fíjate que no, viene desde Luis Martínez, Luis. Perdón. Vaya, imagínate, ¿quiénes entonces están tramando entonces, todo eso? Pero fíjate que en esto es importante establecer un par de cosas. Luis Martínez, que nunca fue un hombre está preso, por cierto. Sí, está preso, pues lo acusan de varias situaciones que le señalan haber cometido. Abre una investigación contra mi persona. La investigación se prolonga por casi 12 meses. Y Luis Martínez dice al final, no tenemos nada, no hemos encontrado nada. Una investigación que se abrió a solicitud del partido Arena y de manera particular del señor que actualmente es alcalde de San Salvador, señor Mason, ¿verdad? Entonces, después de un año de investigaciones, que dice Luis Martínez, aquí no hay nada, esto va para un archivo. Pero después llega el señor Meléndez. Y este señor Meléndez, por órdenes seguramente de sus mismos patronos y seguramente de la oficina que hay en Santa Elena, de la nada reabre el caso. Y pasa 3 años investigando. O sea, al año que ya había investigado Luis Martínez se suman 3 años de este señor Meléndez. Y este señor Meléndez se fue de la fiscalía y no tuvo el coraje, no tuvo el valor de acusarme, porque sabía que no tenía ningún caso. Dicho de otra forma, por lo menos tuvo la decencia de no construir delitos que no existen. Entonces pasó Luis Martínez, pasó el señor Meléndez, llega un connotado arenero y de manera oportunista se alía con Bukele y dicen, no, pero busquemos cómo dañar al FMLN. Busquemos de alguna forma cómo inventamos una historia para dañar al FMLN. Y pues ahí dicen, bueno, aquí tenemos este caso, aunque no haya ningún tipo de falta, mucho menos de delito, pues tenemos a los magistrados de la Corte Suprema a nuestro favor, al menos a una buena mayoría en ese momento. Lancémonos contra Sigfrido Reyes. Y pues de esa forma es que resulta todo este atropello. A los magistrados de la Corte Suprema, a ese grupo que decidió iniciar un juicio contra mi persona por un inexistente enriquecimiento ilícito, los presionan, no sé si los compraron, no puedo asegurar eso, pero que los presionaron. Y entonces, después de haber estado viendo caso tras caso tras caso, Ana Vilma Escobar no tiene ningún problema. Nayib Bukele no tiene ningún problema. Guillermo Gallegos no tiene ningún problema. Luis Mario Rodríguez
exsecretario jurídico del presidente Saca, no tiene ningún problema. Belarmino Jaime, expresidente del Corte, no tiene ningún problema. Y te puedo mencionar una docena más. ¿No te parece curioso, Sigfrido, que, por ejemplo, de repente tú miras a algunos magistrados de la Corte y al mismo fiscal reunidos en la Embajada Americana? ¿No te parece, bueno, es que, ¿no te parece como sospechoso de que de repente aparecen que se reunieron con el embajador y a los días aparece una noticia? No, es que justamente así operan. No es nada curioso, es algo totalmente impresentable. Así han operado. Pero es que no lo pueden esconder, ni siquiera. Y así siguen operando. Por eso cuando este tipo, Melara, se da el lujo de increparle a Bukele, ¿te acordás cuando me dijiste que no procesara a Walter Araujo? Pues ahí lo que él está haciendo es revelando cómo actúan. Pero detengámonos ahí. ¿Acaso no hay delito ahí, Sigfrido? Seguramente hay delito. No hay delito cuando yo le digo a usted no actúe. Y seguramente hay delito. Y si la justicia en nuestro país finalmente aparece, estos personajes deberán terminar presos. Cuando el fiscal le dice públicamente, vaya, disculpa que te interrumpa, pero esta plática es importante que la gente quede bien clarita. Cuando el fiscal le dice en un tuit, ¿te acordás cuando me dijiste que no procesara a Walter Araujo? ¿Qué es eso? ¿Chantaje? ¿Qué es eso? Ahí es instigación al delito. Por eso. Que es también un delito. Entonces, ambos están poniendo la soga al cuello. Claro. Es que mira. Uno por instigar y el otro por no actuar. Es como cuando Bukele en su locura dictatorial dice, ¿se acuerdan cuando estuvimos aquí reunidos en mi oficina, magistrados de la Sala Constitucional, fiscal, dirigentes de Arena y el embajador norteamericano? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no respeta la independencia de poderes. Primero. Segundo, que hay autoridades que se someten a ese capricho. Y tercero, que hay un país extranjero que es el que termina influyendo en las decisiones que deberían de ser decisiones exclusivas y soberanas de la República de El Salvador. En un tuit hay 3 elementos que los desnudan. Y luego, pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el meollo del asunto? A usted lo acusan de comprar terrenos más baratos. Imagínate una cosa totalmente ridícula. No, pero a usted lo están acusando de que compró terrenos más baratos. ¿Ese es el delito? No, pero es que no es ni siquiera eso, Luis. ¿Tú te imaginas que acusen a alguien que porque tenía acciones en una empresa y que esa empresa compró a una entidad pública, así como la entidad pública le vendía a Juan, a Pedro, a Luis, a María, a cualquiera, a precios establecidos por esa entidad, ¿verdad? Entonces, en igualdad de condiciones viene esta empresa y dice yo le compro. Y estás hablando, creo que no eran ni 3,000 varas. Porque mira, Sigfrido, pero yo tengo una curiosidad y disculpa mi ignorancia, pero ¿acaso no es la junta directiva del IFA quien toma las decisiones al respecto? Y esa gente ni siquiera está mencionada en el proceso, Sigfrido. Pues es que justamente ¿Por qué no tienen el valor de tocar? ¿Por qué no quieren tocar a esos militares? ¿Por qué no quieren tocar a esos oficiales? Bueno, porque lamentablemente vemos cómo ahora la Fuerza Armada pues está jugando un rol totalmente diferente al que le señalaban los acuerdos de paz y los que le señalan la Constitución. Pero imagínate el ridículo de querer montar un delito porque alguien compró y le llaman a eso estafa. O sea, cuando alguien ha comprado, estafando. Se supone que el que estafa le quita dinero al otro, no entrega dinero.
Pero ¿quién autorizó esos precios, Sigfrido? ¿Quién autorizó esos precios? Eso es un asunto propio del IDFA. Es una junta directiva la que aprueba. Es una junta directiva, todo eso tiene supervisión de la Corte de Cuentas, etcétera. Por eso. Y si le vendieran así a 200, ¿por qué tendrían que haber cambiado sus criterios hacia un tercero? Nunca los cambiaron. ¿Quiénes más compraron terrenos? Eso es información pública. Por eso, ¿quiénes más compraron? Decenas y decenas. Y esos no son culpables. Es que es como que yo pida y le compre una pipa de agua a Landa. El Landa vende las pipas de agua. Y por ser yo, Sigfrido Reyes, no le puedo comprar una pipa de agua a Landa. Hay otros que me dicen, pero ¿por qué te metiste en eso? Es que mira, yo no necesito prestanombres ni testaferros, porque nunca he hecho nada fuera de lo correcto, fuera de la ley. ¿Y esos terrenos al final qué fin tuvieron? No, eso se manejaron para un proyecto de construcción de unas casas. ¿Y vendieron ustedes como compañía? La empresa lo vendió, sí, la empresa lo vendió. Y es algo totalmente normal. Usted lo que hizo fue aprovechar un negocio, un precio. No es aprovechar, no creo que esa sea la palabra. Digo aprovechar porque estaban vendiendo esos terrenos. Bueno, pero eso lo puede, como te digo, y así como usted lo hizo, lo hicieron otros. Como que el agua es decenas de personas, decenas. Por eso. Pero ¿por qué solo a usted lo acusan? Pues? Bueno, pues es que ahí es donde tú mismo puedes llegar a la conclusión de que es una situación totalmente aberrante y arbitraria, ¿verdad? Y donde juega, por supuesto, el papel de los medios, porque para desarrollar esta estrategia de persecución política a través de sistemas judiciales, un elemento muy importante es la preparación del terreno, Luis. ¿Quiénes preparan el terreno? ¿Los fiscales? No. ¿Los jueces? No. Lo preparan los medios de comunicación al servicio de estos grupos. Entonces te inventan historias, te crean novelas, te falsifican y distorsionan la información para ir preparando el terreno de opinión pública, para que en el momento en que entran en acción magistrados y fiscales, pues ya hay un ambiente de predisposición de ciertos sectores de opinión pública. Eso está... Esa manipulación es común, ¿verdad? Está ahí, eso está suficientemente investigado, así lo han hecho en el caso de Argentina, contra Cristina Fernández y varios de sus colaboradores, contra su hijo Máximo, contra su vicepresidente, Amado Vudú, así lo hicieron contra Lula, así lo han hecho contra Rafael Correa, así han hecho... Mira qué interesante, te voy a poner el caso último. Evo Morales Ayma. Cuando lo derrocan con un golpe militar, de inmediato lo acusan por lo menos de 12 distintos delitos. Lo acusan de terrorismo, lo acusan de fraude electoral y de una serie de delitos, de corrupción. Llegaron a atreverse a acusarlo hasta de un delito monstruoso como es el estupro. Cambió la situación en Bolivia. La izquierda recupera el gobierno. Y de inmediato todos los fiscales y los jueces que lo perseguían dicen, aquí no hay caso. Nunca hubo caso. Esto fue algo totalmente montado. Nosotros no nos hacemos cargo. Sí, pero esa falsedad material no es juzgada, ¿no? Bueno, allá los bolivianos decidirán cómo llevan esto. Pero eso te da un indicativo de cómo están operando jueces y fiscales. Pero ¿por qué lo acusan ¿por qué a usted lo acusan de enriquecimiento ilícito? ¿No cuadraba su Nunca, declaración? Jamás. No, jamás. Su declaración patrimonial. Mira, el informe de probidad
Por cierto, te quiero comentar, hace unos días me entregaron una constancia de la sección de probidad, donde se certifica que todas mis cuentas y todo mi patrimonio, mis ingresos y egresos están totalmente en orden. Hace cuestión de quizás 20 días, ¿verdad? Y siempre fue así. La sección de probidad nunca encontró evidencia Jamás. de enriquecimiento ilícito. Jamás, jamás. Tanto es así que ellos entregan un informe a la Corte Suprema y te diré, Luis, que fue una investigación que jamás a nadie se la han hecho en El Salvador, hasta donde yo conozco. Investigaron quizás hasta el patrimonio de mis bisabuelos. Hasta Farabundo Martí creo que lo investigaron. Todo lo que significaba ingresos, depósitos en un banco, cheques, salarios, todo. Y no encuentran nada. Y le presentan a la Corte Suprema en pleno un informe donde dice no hay ninguna razón ni ningún indicio sobre un enriquecimiento ilícito. ¿Qué es lo que hacen en la Corte Suprema cuando ya estaba Bukele negociando con algunos magistrados? Dicen, momento. Es que aquí este caso lo vamos a ver de manera diferente. Este caso es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque quien estaba involucrado era este servidor, un dirigente del FMLN. Entonces dicen, apartemos esto. Y empiezan las presiones sobre la sección de probidad para que cambie su informe. Te puedes imaginar lo burdo que ha sido eso. Pero Sigfrido, yo estoy viendo magistrados que se la llevan de honorables ante la opinión pública. Mira, Sigfrido, yo estoy viendo un detalle donde la sección de probidad dijo que no habían hecho auditorías en su caso. ¿Cómo se explica eso? No, de ninguna forma. Que no habían hecho auditorías. No, todas las auditorías que tienen que realizar la Corte de Cuentas, las auditorías internas que realiza cada institución, nunca se han dejado de hacer. Y eso no lo ha dicho ninguna sección de probidad. Lo puede haber dicho algún magistrado de estos que están al servicio de Bukele, pero no la sección de probidad. Ellos hicieron todas sus auditorías, ¿no? Entiendo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y lo hicieron, y te puedo decir, con particular saña. ¿Pero usted en qué fecha dejó su cargo? Yo dejé el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa un 30 de abril del año 2015. Bueno, mira, tan absurdo es todo esto que han montado, que ¿cómo puede haber un enriquecimiento ilícito de una persona que nunca ha tocado fondos públicos? Bueno, te lo puedo decir en una frase más mundana, ¿no? ¿Cómo te puedes tú mojar si ni siquiera has entrado al río o a la piscina? Eso está documentado. Todo ese proceso es ilegal. Todo ese proceso es arbitrario. Todo ese proceso es un montaje burdo. Porque entonces imagínate que tendrían que procesar a centenares de ciudadanos salvadoreños que hemos sido diputados de la Asamblea Legislativa. Porque a todos se nos aplican las mismas reglas. Y tendrían que procesar a los que están ahorita también. ¿Por qué tú crees que los diputados de la Asamblea, de Arena, de PCN, de Gana, están callados en este tema? Porque saben que es absurdo. Porque cualquiera que conoce el funcionamiento legislativo entienden cómo se manejan las cosas en la Asamblea. El presidente de la Asamblea no tiene una partida secreta como en alguna vez lo tuvo, ¿no? Alguna vez lo tuvo. Hace ya mucho tiempo. Entonces, porque todos entienden de que es un juego político, pero un juego político muy perverso.
por eso es que tú ves que los que realmente entienden y conocen cómo son las cosas en la asamblea y cómo se hacen de acuerdo a leyes y de acuerdo a reglamentos, pues dicen, es que aquí no hay nada. Esto es un invento de Raúl Melara, contubernio con Bukele. Lo que quieren es sacar a Sigfrido Reyes de la escena y dañar al FMLN, por supuesto, como objetivo último. En fin, Luis, esto es algo tan absurdo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Y que si esto pues es analizado, valorado por jueces justos, honorables, correctos, que no se dejan intimidar, que no se dejan comprar, pues esto no deberá de prolongarse por mucho tiempo. Mientras tanto, pues estamos haciendo uso de los recursos que nos da el derecho. Y por supuesto, en la libertad que nos proporciona nuestra condición de asilados, pues denunciándolo y desenmascarándolos, porque no tienen derecho. Y además quiero mencionarte, mira, hay un artículo en la Constitución que yo siempre lo cito, el 245. Dice, los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí habrá segunda vuelta y los que hoy acusan estarán en el banquillo de los acusados y tendrán que responder, como dice la Constitución, personalmente, porque han hecho un terrible daño. Han dañado familias, han dañado el honor, han dañado la imagen, han dañado reputaciones, han llevado gente a la ruina económica. Hay gente que está literalmente privada de libertad por esta situación de persecución. Entonces esto no se va a quedar así nomás. Habrá uso de ese artículo de la Constitución, porque también se deben de sentar precedentes. Ya no puede ser que en El Salvador se siga manejando la justicia de una forma arbitraria y totalmente al margen de la legalidad, de la ética. Hay una frase de un sabio, de un filósofo francés de la época de la Ilustración, Voltaire, que decía hace que ya casi 300 años, decía, no hay cosa más perversa que utilizar las leyes para cometer una injusticia. En este caso, magistrados de la Corte Suprema, el fiscal general de la República, se han prestado a un juego perverso, a una conspiración político-judicial en contubernio con Bukele y también bajo ciertas, diría yo, orientaciones y consejos, seguramente, de ciertos funcionarios diplomáticos para armar esta conspiración. Al final estaba yo revisando que la acusación que al final depositan en el tribunal, en el juzgado, la sección de probidades de $293,000. Después de que lo acusaban, después de que lo acusaban de 1.500.000, va. Y a mí me llama la atención. Esa es parte del juego mediático. Sí, pero a mí me llama la atención una cosa. Hace poco también dejaron sin efecto una resolución donde acusaban por 1.4 millones a Walter Araujo en la sección de probidad. Y también hace un año, más o menos, o más, dejaron sin efecto una resolución que había contra Guillermo Gallegos por $3 millones. Y la lista sigue y es larga. Nosotros podemos empezar a revisar. Hace poco condenaron al Consejo Municipal del 2017 de San Salvador, donde estaba el presidente, por $3 millones y de eso no se habla.
Solo se habla de que Sigfrido Reyes compró terrenos baratos. Y acláreme usted, todas aquellas mansiones que decían que usted tenía, ¿ya las vendió o qué pasó? Todavía estoy esperando que me lleven a conocerlas. Porque dicen que usted tenía unas grandes mansiones, dicen, ¿verdad? Le Sí, por sacaron eso te unas digo, mansiones que son de Ecuador o no sé de dónde son, que decían que Colombia eran quizás, suyas. o Costa Rica. O eran de aquellas grandes mansiones que aparecen en telenovela. Sí, aparecen algunas ahí Pero en la serie yo de dije, Netflix. estas mansiones no valen menos de 5 millones de dólares. ¿Y de Sí. dónde sacó tanto dinero este hombre, Mira, pues? mira cómo son las cosas. Es que del manejo mediático y de toda la perversión que hay en los fiscales y en estos magistrados al servicio de Bukele, es inflar, inflar, inflar para que la gente se impresione y que la gente diga, hombre, ¿cómo es posible? Mira, yo he sido funcionario de elección popular por prácticamente 2 décadas, ¿verdad? Luego estuve sirviendo en el gobierno del presidente Sánchez Serén en un cargo dentro del órgano ejecutivo. Pues creo que el tener la posibilidad de comprar una casa decente, no de lujo, mínima, decente. Ahí he vivido toda la vida, en la misma zona, en el mismo barrio. Los que me conocen saben dónde he vivido siempre. No tengo mansiones ni mucho menos propiedades ocultas. Tú sabes que a la gente que han querido presionar en la fiscalía para convertirlos en testigos criteriados, le preguntan que si yo alguna vez llevaba maletas con dinero, que si de la gente que yo recibía en audiencias me entregaron algún paquete con billetes, que si me conocen alguna propiedad oculta, que a dónde me movía, que con quién me reunía. Y la someten a largas sesiones de tortura psicológica para que les cuenten cuentos que ellos quisieran escuchar, para darle algún tipo de credibilidad a sus historietas. No lo han encontrado, no lo han encontrado y no lo van a encontrar. Presionan a la gente, la torturan por horas, horas, horas. Yo me voy a quedar con ¿Verdad? la base legal. La amenazan con meterla presa, Yo me con voy a destruirles quedar, la vida. yo me voy a quedar con la base jurídica que el Interpol no encuentra delito. Con esa base me voy a quedar. Ni la Interpol, ni Naciones Unidas, Ajá. ni ninguna persona seria que conozca de derecho y que conozca Como tampoco el de gobierno temas mexicano penales. le va a dar asilo a alguien que considera que es delincuente. En Es decir, absoluto. es En decir, absoluto. Pero ya ves cuál es el pensamiento del presidente López Obrador. Dice, no vamos a fabricar delitos contra los opositores. No vamos a fabricar. Y eso pues lo que evidencia es que antes así se hacía. Y lamentablemente en El Salvador así se hace. en El Salvador se siguen fabricando pruebas Se siguen todavía fabricando pruebas a y la se siguen oposición. protegiendo delincuentes. Se siguen fabricando Que eso es pruebas. lo trágico de esto, ¿no? Porque tú puedes ver cómo a lo largo de esta, no solo de la pandemia, hablemos desde atrás de eso, cómo se dan estas reuniones a puerta cerrada, donde se discute a quién perseguir y a quién no perseguir. Ahí hay delitos, tú mismo lo has señalado. Cómo se dan situaciones delictivas donde se ve involucrado el propio Nayib Bukele, asaltando militarmente la sede de la Asamblea Legislativa. Y el fiscal Raúl Melara dice que no pasó nada, que no hubo nada, cuando ahí se violentaron no solo situaciones de orden constitucional, sino que se cometieron delitos. En cualquier país normal y con un sistema de justicia decente, los autores de esos delitos estarían presos y procesados. Sigfrido, o sea que los Cuando ves funcionarios, esta dantesca ola de corrupción que está a la vista,
y donde Raúl Melara hace un simulacro de investigación, pero pasan las semanas, pasan los meses y no pasa nada. Entonces, ahí hay delitos de encubrimiento que en su momento tendrá que responder este señor, ¿verdad? Así como tendrá que responder por las conspiraciones. Bueno, en Estados Unidos, tú sabes, en materia de justicia, hay un delito que es muy grave, que es conspiración, conspiracy. Y la conspiración es un delito muy serio, muy grave en los Estados Unidos. Eso es lo que ha habido en El Salvador y lo que sigue habiendo. Conspiración para fabricar delitos inexistentes y conspiración para encubrir a delincuentes de verdad. Si esos delincuentes son allegados al régimen o son parte de la argolla que rodea a Bukele. Estamos ante un caso bien complicado desde el punto de vista judicial, pero uno no tiene que ser abogado para entender que existe un encubrimiento en el gobierno actual y sin embargo hay un sector de la población que apoya al gobierno, pero ¿qué nos espera en los próximos 3 años de gobierno, Sigfrido, según tu punto de vista? Mira, yo lo que estoy observando y estoy en contacto diario pues con mis compañeros del FMLN y con muchas personas, incluso de otros partidos que no están de acuerdo con el curso de las cosas, que hay ya un desengaño creciente sobre la forma corrupta y dictatorial, violatoria de la Constitución y violatoria de los derechos humanos en que el país está siendo conducido. Creo que las cosas para mucha gente están quedando cada vez más claras. Esto es un proceso, evidentemente, es un proceso que tomará cierto tiempo. Yo espero que todas las fuerzas políticas que tenemos una coincidencia en que el país no puede descarrilarse y que no se puede apartar del rumbo que señalaron los acuerdos de paz y que señala nuestra Constitución, pues deben tener el coraje, la valentía de enfrentar a este régimen y desenmascararlo. Aquí estamos hablando más allá de las ideologías, estamos hablando de un régimen que prácticamente pisotea todos los días la Constitución y los derechos de la gente. Un régimen que rebalsa ya en casos de corrupción, que son totalmente documentados, que están totalmente a la vista, y ante lo cual tenemos a un fiscal totalmente cómplice, que está validando prácticamente todo lo que estamos viendo. Como usted conoce perfectamente el sistema electoral salvadoreño, ha sido parte de toda esa formación de ley. Usted sabe, usted trabajó en la elaboración del código electoral, entiendo. ¿Estuvo trabajando en eso o no? No, el código electoral viene de los años posteriores a los acuerdos de paz. No trabajé directamente no tuvo en nada eso. que ver en alguna modificación. Pero sí en algunas reformas, por supuesto, algunas reformas electorales que se aprobaron ya en los años posteriores, en el sentido pues de volverlo más transparente, más equitativo, El más sistema incluyente. electoral, le hago esta pregunta porque el sistema electoral salvadoreño está estructurado de tal manera de que las elecciones de diputados y alcaldes se comportan totalmente a la inversa de la elección presidencial. Y no tiene nada que ver la preferencia o simpatía política de un personaje con los resultados que se presentan a la hora de las elecciones legislativas. Por la estructura que tiene el sistema, pues, que no le permite tener mayoría a ningún partido. Eso es así. Es muy difícil, es muy difícil que un partido, es muy difícil que un partido político por sí solo tenga mayoría en la Asamblea Legislativa. Eso es algo bastante remoto. Por el sistema electoral, por un lado, pero también porque la gente, dentro de su sabiduría, el pueblo, pues trata de equilibrar las cosas de una forma u otra. Y
y trata de que los poderes no estén concentrados en las mismas manos. Yo recuerdo pues que desde la experiencia que he hecho en la política salvadoreña, pues eso ha sido como la pauta, eso ha sido la norma. Y creo que los estudios de opinión pública nos están también mandando ese mensaje, ese resultado. El FMLN llenaba al Estadio Cuscatlán, hacía unas marchas, híjole, multitudinarias, pero nunca tuvo la mayoría en la asamblea. Sí, sí? Justamente por esa situación que yo creo que descansa dentro de la cultura política del salvadoreño y de la salvadoreña. Y no creo que en esta ocasión vaya a ser distinto, ¿verdad? También debo decirte que hay mucha gente que no está expresando su intención de voto, porque hay mucho miedo. ¿Verdad? Hay mucho miedo de ser perseguido, de ser censurado, de ser ultrajado por Bukele y sus empleados en las redes sociales. Entonces hay gente que no está expresando su verdadera intención de voto y que sí está diciendo y está viendo que el país va por un rumbo totalmente negativo. Yo creo que vamos a entrar en los próximos días ya en lo que es estrictamente la campaña electoral. Y si tú ves, Bukele está a la defensiva. Está tratando de arrinconar a los alcaldes de la oposición, está tratando de prácticamente de impedirle a los partidos políticos de la oposición hacer su campaña electoral. ¿Cómo lo está haciendo? Usando de manera arbitraria y abusiva el recurso del Estado, impidiendo que los recursos que legalmente le corresponden a los municipios a través del FODES lleguen a las alcaldías, porque tiene miedo de que sus candidatos no van a ganar. Entonces quiere ver cómo ahoga a las alcaldías de la oposición para que no brillen, para que no muestren resultados, para que la basura se amontone, para que no puedan haber servicios municipales eficientes y donde sus compadres puedan fácilmente llegar y ganar una elección municipal. Como usted conoce la parte legislativa más que yo, yo considero que es importante que me aclare algo. Cuando un gobierno no ejecuta su presupuesto durante la vigencia del año, ya no lo puede hacer el siguiente año. Por ejemplo, el FODES tiene 7 meses de no pagarse. ¿Qué pasa si llega a fin de año y no paga? Bueno, no, pero el FODES es una deuda con los municipios. No puede Por eso, evadir, acláreme no eso, puede porque evadir. el presupuesto de 2020 contemplaba que el 10% de los ingresos brutos era para las alcaldías. Sin embargo, hasta la fecha, hoy, 15 de diciembre, hay 7 meses que no se ha pagado. Que eso asciende a 300 millones. Te voy a explicar, y es bueno que hagas esa pregunta porque nos permite aclarar a tu público cómo se manejan estos temas presupuestarios. En el caso del FODES hay una ley que establece el uso del FODES, el origen de esos fondos, el destino de esos fondos. Y si por una razón u otra hay algún atraso, eso no deja de ser un compromiso para el gobierno central. El gobierno central recauda a través de los distintos impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta, los impuestos a las importaciones, los derechos arancelarios, y otros que son contribuciones o impuestos específicos, el alcohol, por ejemplo, las gasolinas, etc. Entonces, de esos ingresos, pues le corresponde el 10% a la alcaldía. Si no se le pagó durante 7 meses, eso no significa que no se les va a pagar. Es un pasivo que tiene el gobierno y lo tiene que pagar por ley,
Pero eso calculado sobre la base de los ingresos 2020, ¿va? Sobre los ingresos presupuestados al 2020, claro. Entonces, pero puede ser 2 puntos más, 2 puntos menos, pero al final del año, pues hay un resultado. Entonces, lo que se estaría haciendo es chineando, como se diría en buen salvadoreño, esa deuda para más adelante. Mientras tanto, Bukele quiere ahogar a las alcaldías que no están sometidas a su control. Vaya, es que hay que aclararle a la gente, porque mucha gente piensa de que si termina el año ya no tiene que pagar. No. Otra cosa, por eso vamos es una por deuda, partes. es una deuda. Ya, es una deuda. Es un pasivo que yo debo de pagar. Otra cosa es que un ministerio, cualquier ministerio, pongamos el Ministerio de Agricultura, tendría, ponle 30 millones de presupuesto para el año y por alguna razón u otra no ejecutó más que 20 millones. Ese Ministerio de Agricultura no puede decir los 10 que no gasté me los pasan para el año 2021. No, eso no se puede. Eso no lo permite la ley ni la Constitución. Ese ministerio arranca el 1 de enero con cuentas totalmente nuevas. A menos que sean proyectos de inversión que no se ejecutan en un solo año, que posiblemente se ejecutan en 3 años, y donde, dependiendo del nivel de avance, así se van dando los desembolsos. Y pues si no se ejecutó en el 2020, pues la parte que no se ejecutó se ejecuta el año siguiente. Pero son recursos para la inversión. Pero usted no le ve... algún canal de aguas, en el caso de agricultura, pero si son otros fondos no los puede reprogramar. Pero usted no le ve malicia en no querer entregarlos, o sí le ve malicia. No, es que no es malicia, Luis, es maldad. Hablemoslo con su nombre. Por eso, es el interés de ahogar a las municipalidades para que no tengan recursos para hacer su trabajo normal. Para que no pudieran inaugurar obras para la elección, ¿verdad? Es que fíjate que la inauguración de obras se regula de otra forma. Sí, ya el Código Electoral establece que a partir de cierta fecha, después de convocadas las elecciones, ningún alcalde, ningún ministro, ningún presidente de autónoma puede inaugurar ninguna obra. O sea que no es por ahí el asunto. El asunto es sabotear el trabajo cotidiano de las municipalidades. ¿Y no será que está haciendo cuentas en el aire, creyendo que van a llegar sus alcaldes, y al llegar sus alcaldes entonces les va a empezar a dar? Pero no está incurriendo en delito ahí. Es que desde el momento en que hay una decisión del Ejecutivo a través del ministro de Hacienda de no cumplir con la ley del FODES, ahí ya hay un delito. Pero ¿quién es el obligado a demandar? Bueno, vuelvo nuevamente. Se llama Raúl Melara. No, un extremista de derecha. ¿Quién tendría que demandar al ministro por no darles el dinero? Es que son hechos notorios y públicos. Si hasta hacen manifestaciones los alcaldes. No, pero tiene que haber una demanda, o puede actuar de oficio. Debe de actuar de oficio. Debe de actuar de oficio, sobre todo porque la Corte de Cuentas de la República ha certificado que la plata ahí está. O sea, no es por falta de recursos. ¿Me explico? Es por falta de voluntad. Sí. Es más bien por una decisión perversa de Bukele y sus allegados, pero además de dañar el trabajo de los alcaldes y las alcaldesas, independientemente del partido que sea. Pero entonces, Sigfrido, ¿quién está incumpliendo la ley? Además del Ejecutivo, el fiscal. Pues obviamente. Porque el fiscal no está haciendo su trabajo. Ahí es donde volvemos al punto. Mira, que todo este juego de entretenimiento que Melara y Bukele nos han querido vender en las últimas semanas, que están en desacuerdo, que se están enfrentando, es
un show, es un juego de apariencias. Mira, Cifrido, pero a mí me queda una duda. Y aquí vamos a amanecer con dudas, pero ¿por qué la Yo espero que las asamblea, podamos pero disipar. por qué la asamblea teniendo la autoridad no cita al fiscal? ¿Por qué no lo sienta? Pues Ese, es ese una es buena mi problema, pregunta. ese es mi Es problema de percepción. es una muy buena pregunta, porque yo creo que en todo esto, al final, yo creo que le tienen temor al fiscal. Hay temor, porque ya lo Pero la asamblea conocieron, está que es un tipo facultada sin para escrúpulos, emplazar al fiscal, ¿verdad? La asamblea totalmente, lo puede despedir, lo totalmente. Y puede lo puede destituir incluso destituir por por- incumplimiento de sus porque no obligaciones. está haciendo la función para la cual fue Sí, electo. sí. Y sin embargo, yo no veo ninguna acción de ningún diputado pidiendo la cabeza del fiscal. Pues posiblemente Solo porque hay mucho temor, hay creo yo mucho que temor. un diputado dijo algo, pero Son muy pocos los diputados. yo no he visto una acción. Hace algunos meses, cuando estaba en su apogeo la pandemia, no digo que ahora no esté en una situación peligrosa, pero quizás cuando fue la primera ola de brotes, de contagios, creo que fue allá por mayo, junio, se dio un debate interesante en la Asamblea. Y solamente un diputado, recuerdo, el diputado Carlos Ruiz del FMLN, ante un pronunciamiento del fiscal donde dijo que iba a estudiar la negativa de Bukele de acatar resoluciones de la Sala Constitucional, que iba a hacer un estudio, dijo. Entonces, recuerdo que el diputado Carlos Ruiz le dijo en público: señor fiscal, usted no tiene que andar estudiando nada. Si las cosas están a la vista, cumpla con su deber. Usted juró cumplir con su deber, perseguir el delito, fuese quien fuese, y no lo está haciendo. Aparte de eso, pues no he oído a ningún otro diputado o diputada emplazar de manera seria ¿Tú crees que lo hacen por al miedo? fiscal. Yo creo que hay parte de eso, pues imagínate, dicen, bueno, si están persiguiendo al expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, sin que haya hecho nada, pues a cualquiera de nosotros nos pueden armar un tamal de la noche a la mañana Y un ciudadano, y nos terminan persiguiendo. Y y ya no un sería ciudadano, un ciudadano. y un ciudadano como yo, ¿a dónde puedo presentar una demanda contra el fiscal? ¿A dónde? A la Asamblea Legislativa. No a la A la fiscalía, Asamblea. ¿verdad? Bueno, hay dos vías, digamos. Una sería a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea lo convoque, y la otra sería directamente a la Fiscalía. Y tendría que entrar a actuar el fiscal adjunto. Pero como el fiscal adjunto lo ha puesto el fiscal general, pues creo que es muy poco lo que podemos esperar por esa vía. ¿Cómo le llaman a eso? Una omisión de funciones es es constitutivo de Es delito constitutivo de delito, está y, tipificado en el Código Penal. y la Constitución establece que la Asamblea puede llamar al fiscal, ¿verdad? Para que explique, pero yo hasta la La fecha no lo he Asamblea visto. puede llamar a cualquier funcionario y puede exigirle explicaciones. Pero ahí Y quien está tiene la cubriendo, Asamblea la obligación de hacerlo. pero ¿quién está cubriendo al fiscal? El partido que lo eligió, ¿no? Que tiene Pues la llave. básicamente sí, básicamente sí. Y ellos tienen la mayoría. No, Pues es decir, no vaya, tienen la mayoría, son barajémosla así. son el mayor grupo de diputados hoy por hoy. Barajémosla así. Tienen la mayoría en el sentido de que el fiscal no podrá ser demandado por el FMLN. ¿Por qué? Se une Arena, se une Gana, se une el PCN y se unen los otros y ya ¿Sí? no hay juicio. Y no ¿Por hay qué? juicio. Porque si el fiscal está encubriendo al mismo presidente, por lo que ya dijimos, que ha habido hechos concretos de delito, han habido situaciones claras de delito, sin embargo,
hasta hoy, incluso faltas de respeto, incluso gritaderas, incluso humillaciones, fiscalucho, le ha dicho el mismo Walter Araujo. Sin embargo, el fiscal no hace nada. Dice, al final, imagínate que va a pedir, ¿qué va a pedir para Walter? Si ya cuando llegue a la asamblea ya va a estar protegido. ¿Ah? Bueno, que llegue a la asamblea, eso todavía está por verse, porque es de los personajes, de los nuevos rostros que dicen ellos, que realmente gozan, sí, gozan del repudio de la mayoría de la población. Pero volvemos al tema. ¿Por qué el fiscal no cumple con su deber? Y a renglón seguido, ¿por qué el fiscal se convierte en un instrumento de persecución arbitraria? Sí, pero de los yo que, le echaría la culpa a Bukele. Pero yo le echaría la culpa a la ciudadanía que no actúa. ¿Por qué? Sí. Porque el fiscal está incumpliendo sus funciones y no está recibiendo ninguna demanda por incumplimiento de funciones. Hoy presentó una demanda por incumplimiento de funciones contra el director de la Policía Nacional. ¿Cuántos meses han pasado desde febrero, cuando omitió el fiscal trabajar sobre el caso de la toma de la asamblea? ¿Ya? Desde ese momento hubiera empezado a demandar a todos esos y no lo hizo. Pero igual, te voy a citar el artículo 193 de la Constitución. Aquí está. Corresponde al fiscal general de la República defender los intereses del Estado y la sociedad. No lo está haciendo. Promover de oficio, repito, de oficio, o a petición de parte, la acción de la justicia en defensa de la legalidad. No lo está haciendo. Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. Tampoco lo está haciendo. Promover la acción penal de oficio o a petición de parte. O sea, es un caso verdaderamente impresentable de un fiscal que, por un lado, tiene un arreglo bajo la mesa con Bukele para encubrirlo a él y a todas sus digamos, sus círculos cercanos. No niego de que terminen sacrificando en algún momento a algún personaje de tercera línea, a quien lo conviertan en un chivo expiatorio, toda vez no toquen a uno de los allegados de ese grupo. Esperemos que las denuncias... Y por otro lado, montando persecuciones de forma burda, de forma canalla, contra aquellos que no somos, digamos, del agrado de Bukele. Yo soy de los defensores de la justicia y a mí me encantaría que este rollo que te tiene a ti envuelto se resolviera pronto, porque es importante darle cumplimiento a esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te conviene limpiar tu imagen y demostrar, y si se tiene que pagar, pues hay que pagar, va. Pero es que tiene que demostrarlo, pues. No, tiene que demostrar. Quien tiene que demostrar es el fiscal. Por eso mismo, ellos tienen que demostrar y no va a poder demostrar nada. Y no va a poder demostrar nada. No está pudiendo. Así es. ¿Verdad? Y en todo caso yo me quedo con tus respuestas y te deseo que todo se resuelva pronto por el bien tuyo, por el bien de tu familia y que la justicia avance en mi país. Y yo te agradezco el tiempo que te has tomado para venir a conversar un rato sobre este punto que nos tiene a nosotros pendientes. Mira, yo te agradezco también por este espacio. Después de junio no habíamos podido conversar. Yo pues obviamente casi todas las semanas doy declaraciones a medios de comunicación dentro del Salvador, fuera del Salvador, medios internacionales. Estoy muy activo en esta denuncia y en esta lucha. No soy de las personas que se acobardan, ni mucho menos que se quedan callados ante las injusticias y las arbitrariedades.
El tema aquí no solamente es Sigfrido Reyes, el tema es si en El Salvador va a prevalecer la Constitución y la justicia, o va a prevalecer la arbitrariedad, el abuso, el uso delincuencial de la Fiscalía y del sistema judicial para perseguir a opositores políticos. Esto es mucho más que Sigfrido Reyes, Luis. Estamos hablando del destino del país en cuanto a la validez, a la vigencia de los derechos humanos, de los derechos políticos, civiles, sociales, económicos. Eso es lo que está en juego. Es mucho más que la vida de una persona y la vida de su familia y de otras personas perseguidas arbitrariamente. Esto es una verdadera prueba. Por eso es que en este caso particular, las instituciones internacionales están haciendo el trabajo que no están haciendo las instituciones nacionales en materia de denunciar y frenar los abusos. La Interpol se lo dijo claramente: señores, no nos vamos a prestar a su juego de persecución política. Ustedes no tienen ninguna base legal. Naciones Unidas se los está diciendo. Están persiguiendo a esta persona y a su familia de una forma injusta y sin ninguna base en la ley. Si esta conspiración prospera, pues prácticamente ningún salvadoreño estará libre de que lo persigan de forma arbitraria, injusta y canalla. O sea, la lucha que yo estoy dando, Luis, no es solamente por mi persona. Yo estoy luchando porque los derechos de las personas se respeten, como lo he hecho toda la vida. Fíjate qué interesante lo que la Asamblea ha hecho este día. Es una cuestión que puede llegar a un feliz término o quedarse como un show en la Fiscalía. La comisión encargada del caso del 9 de febrero, ¿te acuerdas, va? Sí, claro. Hoy claro. emitió un informe y dice que señala al presidente, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor, ¿verdad? Al jefe del Estado Mayor Conjunto y al director de la policía de cometer delitos por el 9 de febrero. ¿Sí? Sí, claro. Esto lo está certificando la Asamblea al fiscal general. Veremos qué hace el fiscal con esta información, o le engaveta un par de años. Yo creo que hará lo segundo, porque su conducta ha sido esa. Claro. Si engavetó todo el caso de corrupción de Bukele en materia de evasión de impuestos, caso que documentó la sección de probidad, pues si ha venido insistiendo a lo largo de los últimos 10 meses, 11 meses casi, que el 9 de febrero no pasó nada, pues ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Sabes de qué le están acusando al presidente y a los demás? De sedición. No he conocido el informe, pero sin duda que allí, cuando yo hablaba de delitos que se cometieron ese día, pues el delito de sedición es el primero que aparece a la vista. ¿Cuál es la naturaleza del delito de sedición? Impedir la promulgación o ejecución de leyes o celebración de un acto. Impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones, o de poner a funcionarios, tantas cosas que pueden salir, ¿verdad? Pero sí, ¿de quién va a ser el hay trabajo? Distintas aristas. Pero ¿de quién va a ser el trabajo hormiga? Del fiscal. Mira, si se tuviera un fiscal decente, pues evidentemente este sería un caso que no debería de tardar mucho para que se procesara. Lamentablemente no lo tenemos y es una verdadera desgracia para el país, que en los últimos tiempos los personajes que han encabezado la Fiscalía se guíen no por la ley ni por la Constitución, sino que por estrategias e intereses políticos. Y no sé si de otro tipo de intereses que pueden haber detrás. Ahora,
queda en manos, Eso es un tremendo daño para el país. pero queda en manos de la fiscalía si actúa o no actúa. Ya la ¿Sí? certificación llega a la comisión, a la Pues, fiscalía y queda en manos del y, y, fiscal. y sería un reto para la Asamblea, eh, a la cual yo invito a que no se vaya a cobardar ni a cruzar de brazos, cuando después de varios días vean que Raúl Melara no ha hecho nada en relación a estas conclusiones de la Comisión Especial de Investigación. Mira, Sigfrido, Una comisión especial es una comisión constitucional, claro, pero todos fuimos que, testigos de es eso. que todos hemos sido testigos. Si el único que tiene los ojos tapados es Raúl Melara, los Por ojos y eso, los oídos y pero las manos amarradas. a nivel internacional no están con los ojos tapados. Sí, claro, pero no deberíamos nosotros esperar que sea la comunidad internacional la que vaya al rescate del proceso democrático en ¿Te El acuerdas, te Salvador y del acuerdas, Estado de Derecho. pero te acuerdas cuando el Estado se hizo el ojo pacho con la Casa del Mozote y se necesitaron 30 años para que la Corte Internacional lo condenara? ¿Te acuerdas, va? Claro, Que el Estado claro. salvadoreño nunca hizo nada desde el 81, El pero Estado salvadoreño no hizo nada y más bien lo que hubo fue una gran maniobra encubrir. de encubrimiento, claro. Entonces, esa es una situación que no debería repetirse. Yo Y, recuerdo, ya que tocaste el tema, porque acabamos de cumplir 39 años de esa matanza. Yo recuerdo el día que fuimos con Mauricio Funes al Mozote, donde Mauricio Funes, a nombre del Estado salvadoreño, como jefe de Estado que era, pidió perdón a las víctimas y a sus familiares. Y además el Estado salvadoreño aceptó las conclusiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, tampoco es que el Estado siempre le dio la espalda a las víctimas del Mozote. No, no pero fue así. se necesitó una condena de la Corte Sí, Internacional. la condena vino porque se había iniciado ya un proceso de denuncia que, si no me traiciona la memoria, lo inició María Julia Hernández Correcto. ante la Comisión Interamericana. Pero cuando llegó el gobierno primero del FMLN, uno de los primeros pasos en relación a este tema fue ir al encuentro de las víctimas, ir al encuentro de sus necesidades. Te lo digo porque yo conozco esa zona. Yo conozco esa zona de Arambala, de Meanguera y todos sus alrededores. Y no necesitamos que se pronunciara la Corte. Cuando se pronunció la Corte, pues obviamente de forma responsable y atendiendo a un compromiso que El Salvador ha asumido en el sistema interamericano de derechos humanos, pues el Estado acepta las recomendaciones de la Corte y las aplica. Pero no comenzó ahí la historia. Desde que llegamos al gobierno y desde antes de ser gobierno, obviamente, nosotros siempre habíamos abogado porque esa matanza no quedara en el olvido, mucho menos impune. Cuando se llega al gobierno y se tiene luego esa sentencia de la Corte Interamericana, pues lo que hacemos es cumplirla de buena fe. Pero eso no significa que estuviésemos en un momento anterior opuestos a que se hiciera justicia. Pero el gobierno hoy está cerrando las puertas para continuar con ese reconocimiento, dándole validez a las resoluciones judiciales y le niega los accesos en los cuarteles, ¿verdad? Como que estamos para atrás. Justamente la conducta hipócrita de Bukele, que por un lado se ha querido llenar la boca con frases de apoyo a las víctimas, incluso los invitó a casa presidencial y creo que hasta los ofendió
de una forma bastante burda porque les ponen enfrente un gran banquete con copas de cristal y flores, una cosa que me parece era como para impresionar a la gente humilde. No sé si tuviste esas Sí, fotos. sí, es ofensivo, claro que sí. Eso es ofensivo, pues, porque no se trataba de impresionarlos con un banquete ni con vajillas de lujo. Lo que la gente en realidad pide y demanda es justicia. Y no que les impresionen con ese tipo de desplantes. Entonces se llena la boca en el sentido de aparecer como solidario con las víctimas, pero a la hora de que se tienen que dar pasos concretos para que se esclarezca el crimen, ya por la vía judicial, que es lo que ha estado intentando este juez de Gotera, pues ahí muestra su verdadero rostro, ahí muestra su verdadera piel, ¿verdad? Y se quitó la piel de cordero y quedó a la vista la piel verdadera de Bukele y de sus compadres. Es que es un caso, pues el presidente es un caso, por donde quiera que lo mires, incluso hasta dice que los Pero acuerdos de paz no sirvieron para nada, dice. bueno, eso te lleva Eso dice todo. eso, te lo retrata de quién Sí, estamos hablando, eso dice todo de él. ¿verdad? Y eso nuevamente nos vuelve a confirmar que fue correcta la decisión que en su momento tomamos de separarlo del FMLN, porque ya lo conocíamos, le fuimos conociendo su verdadero rostro. Se tardaron mucho quizás para expulsarlo, pero bien, Posiblemente, muy bien, posiblemente, porque ya se les sin sabía su duda. conducta, Pero pero yo creo que el principal error no fue en eso. El principal error fue en dejarlo entrar. por ahí, Eh, por ahí se le vieron las y plumas rápido. porque rápido pues exhibió su plumaje, exhibió su estatura moral, ¿verdad? Que es una estatura bastante enana. Y pues ya después no ha tenido ningún escrúpulo para mostrarse tal como es, un neoliberal, un fascista, un misógino, un tipo totalmente despótico, un tipo que le importa poco la constitución, los derechos de la gente. Yo le llamo que Un, un, un tipo enfermo, para mí es un tipo pero enfermo. mira cómo son las cosas, porque en la historia hemos tenido personajes de esa naturaleza y al final han terminado, han terminado mal. Digo en el caso de El Salvador, pero también en el caso del mundo. Mira lo que están viviendo ustedes ahora en los Estados Unidos con un personaje similar, que Bukele lo tomó como su guía y como su mentor, como es el caso del señor Trump. Totalmente, no solo desconocedor, sino que despreció a lo largo de su mandato a la Constitución de los Estados Unidos, los derechos de los norteamericanos, los derechos de otros pueblos del mundo, que se exhibió de una manera vulgar como un tipo racista, misógino. Y pues mira, al final, dentro de Ahí tiene el poco premio. menos de un mes, poco más de un mes, estará de nuevo en su vida civil, posiblemente enjuiciado, porque hay, tú sabes, hay varios procesos de investigación sobre él por fiscales que en principio parecen ser muy correctos, que lo están investigando Excelente. Sufrido, por una serie de delitos ya que no te quito pudiese más haber tu cometido. tiempo. Te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto para una segunda oportunidad que tengamos en este año que viene y podamos Bueno, seguir pues yo avanzando nuevamente en te la agradezco revisión. y aprovecho para saludar a la gente que nos ha estado viendo, atendiendo a tu invitación, que yo también compartí en las redes sociales, y que pues tendrán otros la oportunidad de verlo ya como una grabación. Y estamos pues acá dando la lucha. Aprovecho para desearte una feliz Navidad a ti, a tu familia y a toda la gente que te ve y te está viendo, y que pues el año 2021 sea mucho más esperanzador y mucho más positivo que lo que ha sido este 2020. Igual deseo para toda tu gente, para toda tu familia,
y que todo se resuelva en este año que viene por el bien de Mira, todos. ¿Ok? tú sabes quién está ahí atrás a mi espalda, Sí, ¿verdad? Y los principios y las enseñanzas que nos dejó San Romero son los que nos siguen guiando, son los que nos siguen inspirando y nos dan la fortaleza para enfrentar esta persecución canalla, una persecución bestial que las personas que he mencionado en este programa lanzaron contra mi persona y personas allegadas. Los vamos a derrotar, los estamos derrotando con el derecho en las manos y con la verdad. No hay ok. cosa que brille más que la verdad. La verdad sale tarde o temprano y esa es la mejor justicia que uno pueda tener. Más allá de lo que digan otros, yo creo que es la verdad la que se impone. Te deseo lo mejor y vamos a estar en contacto. Amigos de la plática, muchas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado en este espacio donde platicamos con Cifrido Reyes. Gracias, muy amable, buenas noches.